Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Darle muchísimas gracias a todos por sus comentarios y los hypes a los videos. Acá Sagitario, con este 7 de copas, se ve que muchos de ustedes van a tener que estar tomando o ya están en esta situación donde tienen que tomar una decisión, donde tienen que elegir algo, pero realmente ustedes no tienen toda la información, no lo saben todo. Aquí las cosas están muy en la nebulosa, no están viendo el panorama completo, no están viendo todos los datos, pero definitivamente tienen que elegir, tienen que tomar una opción. Y ustedes pues simplemente podrían estar indecisos, podrían estar pensando qué es lo que voy a hacer, cuál de estas opciones me conviene más o esta opción es la que me conviene. Puede haber una sola opción, pero realmente toda la información no la tienes. Aquí con esta carta lo que se te aconseja es que te eches para atrás, que veas la figura completa, que analices muy bien todos los pros y todos los contras que traen esas ofertas, si son varias o si es una sola, pues simplemente que la analices con muchísimo cuidado. Por ejemplo, en una compraventa quizás en algún servicio que vayan a estar prestándote, si tienes algún tipo de negocio, puede ser que la opción que te estén dando, quizás un proveedor sea excelente o algún cliente para comprar algún producto sea muy bueno, pero puede tener algún truco escondido detrás. Aquí puede haber una oferta de empleo que aparentemente sea muy buena, pero podrían tener que cumplir ciertos requisitos que tú no estás viendo bien. Y aquí podrían haber más de 2 ofertas laborales o varios proveedores quizás en tu negocio o varios clientes. Y tú vas a tener que estar viendo a cuál tú eliges, cuál tú vas a estar seleccionando, porque las cosas acá no están claras definitivamente y vas a tener que hacer una investigación. El 5 de bastos me indica que esto vas a estar enfrentándote a un ambiente competitivo bastante fuerte. Puede ser que alrededor de ustedes sí existan disputas, existan conflictos, existan broncas, pero en un ambiente más bien de trabajo podría esto referirse también a un ambiente bastante competitivo, un ambiente donde quizás ustedes quieran algún puesto laboral y tengan que competir con otras personas por el mismo puesto laboral, o varias personas quieran tu puesto de trabajo. También, Sagitario, esto podría referirse a un negocio, pues en un negocio es obvio y evidente que las personas que hacen tu mismo negocio van a querer el mismo tipo de clientes o van a querer que el mismo proveedor les suministre sus productos a ellos. Entonces aquí es un ambiente bastante competitivo, bastante de luchas, de broncas, de conflictos que no son directamente con ustedes, porque el 5 de bastos no un conflicto directamente con ustedes, pero sí ustedes se ven involucrados en ese conflicto sin quererlo, pero se ven metidos ahí en el medio. Esto, la buena noticia es que se soluciona, porque este conflicto o este ambiente bastante inestable, aquí con el emperador te está diciendo de que esto se va a estar estabilizando. El emperador es una carta que su influencia te brinda estabilidad, te brinda estructura y te permite controlar esta situación. Permite que todas las cosas se sostengan y que progresen bastante firme, y también te da pues el chance de que las cosas se ordenen, se imponga disciplina, se asegúrense, las cosas estén con seguridad económica sobre todo, y que la situación o cualquier área de tu vida que necesite el control se va a estar controlando. Así que definitivamente esto impone disciplina, impone control, y las cosas aquí se regulan y se mantienen bajo control, ¿entiendes? Este ambiente se va a estar controlando para muchos de ustedes. Vamos ahora con la carta del mago. A ver cuáles cartas vienen para ustedes. Con la carta del mago Sagitario, pues acá definitivamente con esta carta me está indicando de que ustedes van a estar pudiendo pues iniciar proyectos, tomando decisiones y usando tus habilidades para lograr los resultados que ustedes desean obtener. Aquí ustedes van a tener la concentración y la capacidad de aprovechar todas las herramientas que se les van a poner a tu alcance
para hacer que las cosas sucedan. Esta carta no es una carta simplemente de quedarte imaginando, quedarte pensando cómo se van a manifestar las cosas, no, para nada. El mago es una carta proactiva donde no solamente te sientas a pensar, que así también se atrae dinero y mucho, pero realmente esto es una carta donde pegaría muchísimo el refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, donde tú vas a estar pidiendo lo que quieres, pero también vas a estar pues usando todas las capacidades y todas las herramientas que tienes para que eso se manifieste, para que las cosas comiencen a funcionar. Y el Rey de Oros acá por su parte me está anunciando la llegada de estabilidad económica acá. Esto que tú vas a estar manifestando, que tú vas a estar creando, pues te va a dar precisamente una estabilidad. Aquí todas las decisiones que tú tomes van a ser acertadas, van a estar produciendo los resultados que tú quieres que se produzcan, y también te va a estar aportando orden, como el emperador precisamente te va a aportar orden. También te está diciendo, te vuelve a decir que todos los proyectos que tú vas a estar haciendo acá se refuerzan con muchísima seguridad, que se van a presentar oportunidades y que esas oportunidades las vas a poder concretar. Y también me habla de estabilidad económica. Aquí hay dos cartas que me hablan muchísimo de control, de disciplina, de dinero y de estabilidad económica para ustedes, Sagitario. Y el 4 de oros, pues el 4 de oros me está indicando de que ustedes van a estar sabiendo cómo proteger ese dinero. No es simplemente que estos recursos económicos, que este dinero les vaya a estar llegando. Esto puede ser un empleo que les dé dinero, señores, o simplemente tu negocio que comienza a fructificar, o un dinero que te llega por X, porque hay muchas formas de que les llegue el dinero, ¿ok? No es solamente por trabajo, negocios e inversiones. Hay miles. A cada uno les llega por una vía diferente. Pero sea por lo que sea que ustedes consiguen esta estabilidad económica y esta seguridad, y esto se organice y tu vida se regule, pues definitivamente aquí ustedes van a estar sabiendo proteger ese dinero, protegiendo ese capital, protegiendo esa oportunidad si es un empleo. Y acá este 4 de oros es como un poco el que se aferra y no suelta, pero en esta posición aquí con las cartas que lo rodean, no está con ese aspecto negativo de que no sueltes, no, al contrario, está en el aspecto positivo, en que tú vas a saber manejar tus recursos, los vas a estar protegiendo y te vas a estar teniendo muchísima seguridad económica. Me vuelve a estar hablando la carta de seguridad económica. Aquí hay 3 cartas seguidas de estabilidad y seguridad financiera que tú vas a poder estar creando. Y vamos ahora con el caballero de bastos. Vamos a ver qué viene con el caballero de bastos. Wow. Caballero de bastos, Sagitario, te están indicando de que aquí va a estar llegando dinero. Es posible que llegue algún tipo de empleo temporal, pero este empleo temporal te va a dar muchísimo dinero. Esto puede ser alguien del extranjero que venga a tu ciudad y tú trabajes para esa persona, o simplemente que tú vayas a otra ciudad, a otro estado, a otro país y consigas un trabajo, pero este trabajo es temporal, un trabajo por 2, 3 meses, un año, por X tiempo, que no va a ser para toda la vida. Si tienes tu propio negocio, pues esto podría referirse a clientes o a ventas que tengas en el exterior, o a personas del exterior que vengan a tu ciudad a comprarte productos. Pero también esto es por temporada. Puede ser que sea vendiendo X cosas o prestando X servicio, pero es algo que va a ser temporal. Trae muchísimo dinero, pero no es algo permanente. Es algo bastante inestable. Pero esto inestable podría convertirse en estabilidad, porque me sale acá también la reina de oros. Y la reina de oros me está indicando de que tú vas a saber gestionar esto que tú tienes y lo vas a saber hacer crecer. Esto podría referirse simplemente a que ese puesto de trabajo te aumenten esos 3 meses y te digan, ok, no te vas a quedar ahora solamente temporal, te vas a quedar ya por toda la vida, o te vas a quedar, no sé, X años o muchísimo más tiempo. Puede convertirse en algo estable. Pero lo que más me suena, estos señores, con la reina de oros, que me habla de estabilidad, es que este dinero que te va a estar llegando, no es que este trabajo se convierta en algo fijo, y no es tampoco que eso por eventos o por temporada puedas continuarlo si es un negocio, sino simplemente que la reina de oros
sabe gestionar el dinero que tiene, sabe gestionar los recursos que le van a estar llegando y los vas a estar pudiendo hacer crecer. ¿Qué significa esto? Que si te llega X cantidad de dinero por un trabajo que quizás tengas que hacer muy esforzado durante X tiempo, vas a tener ese dinero en tus manos y la reina de oros va a saber invertirlo en un negocio, quizás en otro empleo que tú tengas, vas a saber tener ese otro empleo y ese otro negocio, o si es un negocio y es por temporada, pues simplemente, no sé, en el verano vendiste salvavidas para la playa y en invierno pues empezaste a vender artículos de Navidad. ¿Ok? Y es temporal igual, pero te va a dar estabilidad y la reina de oros va a saber manejar ese dinero para que te continúe produciendo mucho más. Y por supuesto, acá el as de espadas es éxito, es triunfo y es la solución de cualquier conflicto que ustedes hayan tenido. Este as de espadas, señores, es éxito, es victoria, es solución de problemas. Es que si aquí ustedes estaban teniendo dificultades en no decidir por algo porque no tenían toda la información, porque no sabían qué era lo que tenían que elegir, el as de espadas corta con cualquier nebulosa que exista, corta con cualquier dificultad, elimina, limpia y soluciona. Y por supuesto te trae el éxito, el triunfo y la victoria, ¿ok? Acá tienen, señores, 4 cartas de estabilidad económica. Tienen al emperador, al rey de oros, al 4 de oros y a la reina de oros. Aquí se ve bastante dinero y estabilidad económica. Te repito, estabilidad económica que ustedes van a saber crear, porque acá definitivamente es posible que les llegue un dinero, pero ustedes van a saber manejarlo para que eso se estabilice y se quede pues muchísimo tiempo con ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este tarot para el área del amor. Esa carta que se viró, pues aquí se queda. Aquí se ve, Sagitario, que muy posiblemente ustedes van a estar teniendo que elegir entre 2 caminos, entre 2 personas, o simplemente con una persona, qué hacer, si sigues con esa persona, si ya no sigues con esa persona, o simplemente con tu pareja, qué es el camino que van a elegir, si van a casarse quizás, si van, no sé, a tener familia. En fin, aquí es una decisión que ustedes van a tener que tomar con relación a tu pareja. Si no tienes pareja, pues definitivamente esto es una decisión que vas a tener que tomar en cuestiones amorosas. Quizás, te repito, entre 2 personas, a cuál amas, a cuál no. En fin, aquí viene una situación un poco complicada y de decisiones para muchos de ustedes, Sagitarios. Vamos ahora con un mensaje para el área de la salud, algo que tendrían ustedes que prestar atención. Recuerden, esto no es consejo médico. Para una consulta médica, para saber si se sienten mal, algo que tienen, pues señores, vayan a un médico. Este no es el lugar para una consulta médica. Voy a darles simplemente una carta en la que deben tener cuidado, pero nada, chequear en su salud. Salió una mujer joven. Deja ver acá. Cuidado con la fertilidad, ¿ok? Acá, lo que me dio de información rápido. Mujer joven, cuidado con las partes fértiles de ustedes, cuidado con ovarios, cuidado con órganos de reproducción sexual, sobre todo, y cuidado con esto, ¿ok? Tienen que tener cuidado con esta situación, chequearse, revisarse. También esto podría estarme hablando de fertilidad, de tener bebés, aunque no parece que sea la parte de tener bebés, pero también podrían tener cuidado con eso. Si ustedes están queriendo tener bebés y no han podido, pues simplemente acudan a un médico y chequense, sobre todo la parte femenina, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje del oráculo cósmico. Vamos para allá. Acá trae este mensaje. Sagitario, el mensaje es que dejes de oponerte a lo que es, a lo que va a pasar y simplemente alíñate con esto y sigue adelante. Es el mensaje de este oráculo. Y vamos a decir una frase para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto aquí con el mago o con esta hada madrina. Pues definitivamente decimos, Sagitario, yo siempre creo mi estabilidad económica, porque aquí hay muchísima estabilidad económica, así que vamos a combinar esto, ¿ok? Yo siempre creo mi estabilidad económica. Y nos vemos, Sagitario, en el próximo video. Hasta la próxima.